Buenos días, mi equipo está conformado por tres integrantes que son Tiare Fernanda Santoyo Rejón, Montserrat Trujillo Escobedo y su servidora Erika Yasmin del Ángel Canul. Venimos para presentar el proyecto de la iniciativa de la ley, la ley que nosotros elegimos habla de la ley de gestión de residuos, que es una problemática que nosotros encontramos para enfocarnos y poder hacer la creación de nuestra ley. La Cámara destinada es la Cámara de Diputados del Grupo de Morena. Nuestro fundamento constitucional es el artículo 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta nos habla sobre la creación de las leyes, el derecho de iniciar leyes o decretos. Y nos dice que el derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República, es la fracción 1, la fracción 2 que es a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, y la fracción 3 que es en la cual nos centramos, que es a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Y por último está a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalan las leyes. La ley de Congreso determinará el trámite que debe darse a las iniciativas. Por otro lado, tenemos una breve introducción sobre lo que buscamos o lo que queremos lograr con esta iniciativa. Queremos dar a conocer que esta ley sea aplicada en el estado de Yucatán y para sus municipios. Y va dirigido a todo vendedor ambulante que tenga puestos en la calle y todo restaurante se ubique en el centro de la ciudad y también a sus alrededores para que saquen su basura al término de sus labores. ¿Qué queremos lograr con esto? Lo que pasa es que muchos de los lugares donde venden comida, al terminar sus labores, toda la jornada laboral, perdón, su basura la dejan fuera de los restaurantes y muchas veces los perritos de la calle, los animales o incluso hasta las mismas personas abren las bolsas, dejan regada la basura en la calle y esto pues realmente sí es una problemática porque tiene mucho que ver la higiene, tanto como el lugar donde está, porque se supone que debe de haber un cierto tipo de limpieza, porque pues estás tratando con gente que va allí para consumir alimentos, los cuales se tienen que preparar en un área limpia para que las personas no se puedan enfermar o cosas por el estilo. Eh, este tipo de locales ambulantes deben tener la obligación de pagar un costo extra para que se lleve su basura a tirar, debido a que no puede pasar más de 3 o 4 horas fuera de su lugar de trabajo, como les estaba mencionando. Y lo que queremos es que tengan una pequeña sanción, se les ponga una multa de que todavía vamos a definir como tal la cantidad por el acto, el simple hecho de no cumplir con esta ley. Estuve investigando un poquito más a fondo para ver si realmente lo que nosotros estamos proponiendo es una problemática social y encontré un artículo de las Naciones Unidas que nos habla respecto al tema, que nos dice que el desperdicio de alimentos, si realmente es un problema, no solo de los países ricos, sino también de las pequeñas ciudades. Casi una quinta parte de toda la comida del mundo acaba en los cubos de basuras de los restaurantes y otros servicios alimentarios, asegura un informe de la Agencia de la ONU para el Medio Ambiente que destaca que es un problema mundial y no solo de los países ricos, de Nigeria, por ejemplo, entre otros países que más desperdicia comida o basura. Unos 931 millones de toneladas de alimentos, o el 17% de la totalidad de los alimentos disponibles para los consumidores en el año 2019, terminaron en los basureros de los minoristas, restaurantes y otros servicios alimentarios. Revela el informe sobre el índice de desperdicio de alimentos del 2021 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la organización. También nos dice que el peso de esos alimentos equivale aproximadamente a 23 millones de 40 toneladas, 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados que puestos en fila darían 7 vueltas a la Tierra.
A nivel mundial, per cápita, cada año se desperdician 121 kilogramos de alimentos por consumidor. Una de las conclusiones más llamativas del estudio es que no se observan grandes diferencias entre países ricos y en desarrollo. Nigeria es uno de los países del mundo donde más comida se tira en los restaurantes, con 189 kilos per cápita al año, comparados con los 59 de Estados Unidos. Y dice que en México se desperdician 94 kilos, en España 77 y en Colombia 70. También nos menciona una investigación que revela que la mayor parte del desperdicio, en un 11%, se produce en los hogares igual, porque eso también incluye, pero sin embargo nosotros no nos estamos enfocando tanto al desecho de los hogares, sino más bien que es de los restaurantes y de los puestos ambulantes. Y frente a los servicios de alimentación y los establecimientos minoristas, que es lo que yo les mencionaba, tiran un 5 y 2% respectivamente. Es evidente que con 690 millones de personas afectadas por la hambriada en 2019, un número que se espera aumentó drásticamente por lo del COVID, y 3.000 millones de personas que no pueden pagar una dieta saludable, los consumidores necesitan apoyo para reducir el desperdicio de alimentos en el hogar. Sin embargo, no nos vamos a enfocar tanto en eso. Como les comenté, nosotros estamos buscando no entrar tanto en ese tema, sino que más bien enfocarnos en los restaurantes. Y también nos dice que esto es un impacto en el clima, el medio ambiente y la sociedad, porque realmente no es algo que pueda afectar solo a una persona, sino que puede afectar a varias personas. Todo este desperdicio tiene importantes efectos ambientales y un fuerte impacto en el cambio climático. Por ejemplo, en un momento en que las medidas para frenar el calentamiento global aún está rezagada, entre el 8 y el 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero están asociados con alimentos que no se consumen, si se toman en cuenta las pérdidas que suceden antes del nivel del consumidor. Disminuir el desperdicio de alimentos reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y la velocidad de la destrucción de la naturaleza que resulta de la conversión de la tierra y la contaminación. Al mismo tiempo mejoraría la disponibilidad de alimentos y por lo tanto también reduciría el hambre y ahorraría dinero en un momento de recesión mundial. Por eso se asegura que si queremos tomarnos en serio la lucha contra el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y los residuos, entonces las empresas, los gobiernos y los ciudadanos de todo el mundo deben hacer su parte para reducir el desperdicio de alimentos. Por otro lado, nos dice que la cumbre sobre los sistemas alimentarios de la ONU de este año brindará la oportunidad de lanzar nuevas acciones audaces para abordar el desperdicio de alimentos a nivel mundial. Es una propuesta que se está pensando realizar, pero todavía no se está llevando a cabo como tal. Y nos dice que, por ejemplo, los países pueden aumentar su contribución para frenar el calentamiento global de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París, incluyendo medidas para reducir el desperdicio de alimentos, al tiempo que fortalecen la seguridad alimentaria y reducen los costos para los hogares. También en este sentido, la prevención del desperdicio de alimentos es también un área crucial para su inclusión en las estrategias de recuperación de nuestra naturaleza, del medio ambiente y todo en general. En este mismo artículo que les estaba comentando, también se menciona que la meta es de 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Busca reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita a nivel de los minoristas y de los consumidores, y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministros. Uno de los indicadores de la meta es el índice de desperdicio de alimentos. Y según Gover, en estos datos, en los 9 años que quedan para lograr este objetivo de la Agenda 2030, porque cabe mencionar que quizás se me pasó mencionarlo hace un momento, pero la ONU tiene establecido un determinado tiempo para lograr el objetivo de este análisis que les estoy mencionando, de
del informe es hasta el 2030, pero está claro que no se alcanzará si no se tomarán las medidas correspondientes. Y aprovechando el informe, la agencia de la ONU lanzará grupos de trabajo regionales con el objetivo de ayudar a los países a medir el desperdicio de alimentos para que sean capaces de rastrear los avances que pueden hacer para lograr la meta del 2030 y diseñar estrategias nacionales para prevenir el desperdicio de alimentos. Y eso es a lo que yo les mencionaba, que nosotros queremos enfocarnos en la gestión de residuos, de los puestos de comida, de los restaurantes grandes, de las cadenas alimenticias, o sea, de las cadenas de restaurantes grandes y los pequeños y los de puestos ambulantes. Yo les voy a hablar sobre algunos reportes de basura en Yucatán. El 25% de los 870 toneladas de basura que se recolectan todos los días en la capital yucateca provienen de negocios de alimentos y bebidas, además de 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero son de restaurantes, debido al importante impacto que tienen los establecimientos del sector restaurantero en lo que es el medio ambiente. El ayuntamiento implementó la certificación para restaurantes ambientalmente responsables, que es aquí cuando salió lo de los popotes, que son para ese tipo de cosas. Los residuos que puede generar, ¿cuáles son los residuos que puede generar un restaurante? Los residuos generados en un restaurante, en primer lugar, pueden ser de dos tipos, que son los residuos considerados comunes y los residuos grasos. Estos proceden de todas las grasas desechadas al cocinar, del aceite usado. Por eso es que se deben de tratar de una manera específica y diferente a los residuos comunes. Es necesario que empresas autorizadas lleven a cabo la recogida de estos. Les quiero hacer una mención acerca de datos del INEGI. Son numerosos los ejemplos en los cuales, por una falta de cuidado en alguno de los múltiples procesos del sistema de los residuos, se tienen consecuencias de gran impacto en el medio ambiente. En lo que es en el informe de la situación ambiental del medio ambiente en México, que es el cual lo hizo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat, eso fue en el 2012, se señala que existen profundas relaciones entre la generación indiscriminada y el mal manejo de los residuos y el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, la creciente contaminación de suelos y cuerpos de agua, así como la proliferación de fauna nociva y la transmisión de enfermedades. Claramente, el no tirar la basura en donde debe ser tirada, eso a nosotros nos afecta en nuestra vida diaria, en nuestra rutina y en todo aspecto. En lo que va de uno de los primeros ejercicios al respecto de la Semarnat, mediante el entonces Instituto Nacional de Ecología, que era el INE, que ahora es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es el INEC, llevó a cabo en el 2006, si no estoy mal, el primer diagnóstico básico de los residuos, que según el artículo 25 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, nos dice que el estudio que considera la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura para manejarlos integralmente, esos esfuerzos se encaminaban a tratar de establecer una evaluación confiable acerca de las verdaderas problemáticas de los residuos en el país, para así generar información y estadísticas que permiten guiar a las políticas públicas en la materia y en ese tipo de aspectos. En este caso se generaron datos muy interesantes determinando que la generación de los residuos se estimó para el 2006 94.800 toneladas diarias, equivalentes a 34.6 millones de toneladas anuales, con una composición aproximada del 53% de materia orgánica, 28% de residuos potencialmente sociables y 19% de no aprovechables. Se estimó que se recolectaba 87% de los residuos generados y de esos 64% se enviaba a los 88 rellenos sanitarios y 21 sitios controlados. Los restantes se depositaban en tiraderos a cielo abierto y en sitios sin control. Como vieron al principio de esa exposición,
se habló que nosotros queríamos hacer la ley de residuos y nos referíamos mucho a los restaurantes. ¿Por qué los restaurantes? Porque realmente la tira de basura es muy grande, o sea, los vasos desechables, platos, todo tipo de eso nos afecta, ¿no? Nosotros pensamos que el correcto manejo de los residuos de restaurantes es importante, ya que debido a su alto contenido orgánico, este tipo de basuras pueden albergar multitud de microorganismos e incluso plagas en ese sentido. La acumulación de los desperdicios de los restaurantes puede constituir un problema sanitario de primer orden. La gestión de residuos en restaurantes está contemplada en la ley de 28 de julio de residuos suelos contaminados, donde aparecen catalogados bajo el epígrafe, que son los residuos comerciales, en el que se contemplan los residuos generados por la actividad propia del comercio, al mayor y al por menor de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto y el sector de servicios. ¿Cuáles son los tipos de residuos que se generan en los restaurantes? Por ejemplo, los restaurantes y bares generan muchos residuos orgánicos, plásticos, vidrios e incluso el origen químico. Algunos de ellos son reciclables y podemos utilizar los servicios comunes para su reciclaje, siempre que haga la clasificación oportuna, que son los contenedores verdes, contenedores azules, contenedor amarillo. Pero en este caso, o sea, hay muchos restaurantes. Yo, por ejemplo, trabajo en un bar y se hace mucho desperdicio, ¿no? Es a lo que vamos nosotras. Por ejemplo, la gestión de los residuos de los restaurantes debe ser prioritaria, de la misma forma en que son la limpieza de espacios de almacenaje o de uso con altas probabilidades de contaminación, que son las neveras, congeladores, superficies de despensas, etc. Una de las claves para una tratar los residuos generados en un restaurante de manera eficiente es establecer un sistema de aislamiento desde que son producidos y hasta que son eliminados. Una buena idea es instalar recipientes con cierre hermético y accionamiento no manual en zonas de la cocina donde se manipulen restos de alimentos. También es muy importante determinar dónde se instalarán los contenedores de basura, practicados en materia resistente y con suficiente capacidad. Por último, la evacuación de los residuos de los restaurantes debe ser continua para evitar la acumulación. Hay muchas maneras para que los restaurantes lo lleven a cabo: retirar la basura de las cocinas, instalar recipientes y cubos de basura antigoteo, limpiar completamente y con frecuencia los contenedores, evitar la generación masiva de residuos en la cocina del restaurante. Y en otro tipo de aspectos hay muchas opciones para que esto se pueda solucionar y evitar que lleguemos a algo más grande que nosotros lo que queremos implementar. Aquí les quiero leer y les quiero comentar algo que es de mucha importancia. Aquí nos dice que en México durante el 2018 se recolectaron en promedio 107,000 toneladas de basura diariamente, es decir, 854 gramos por persona, y generadas principalmente en viviendas, restaurantes, edificios y parques. En 2019 en la Ciudad de México, el INEGI hizo un censo nacional de gobiernos municipales y demarcaciones territoriales de la ciudad. Entonces, por ejemplo, les puedo decir que el 8% de los municipios en el país no cuentan con un servicio de recolección de basura. En esos municipios, la principal práctica que realiza la población para desechar los residuos es depositarlos en un tiradero a cielo abierto. Más de la mitad de la basura que se genera en todo el país se recolecta de 100 entidades federativas. Aquí nos menciona las entidades. Y por ejemplo, Puebla es el 3.7, Guanajuato el 4.2, Nuevo León el 4.8 y lo que es Estado de México 11.2 y Mérida, Yucatán, dice acá que es el 20.2%. Entonces, esto es realmente algo muy grave, por lo tanto es que decidimos nosotros implementar esta nueva ley. En conclusión, la finalidad de esto es comparar y mostrar que la problemática, los elementos que integran los residuos sólidos urbanos es común en los diferentes municipios que se encuentran en el interior del estado de Yucatán, tomándose como referencia a 3 poblaciones similares en cuanto a cantidad de habitantes, como lo son el municipio de Izamal, Ixcocop y Motul. Entonces nosotros buscamos crear esta ley acerca de la ley de gestión de residuos,
para que esta sea aplicada en el estado de Yucatán y para muchos municipios más. Lo que nosotros queremos es sancionar a estos lugares que no creen ese tipo de acciones con una multa que sea considerada para cada uno de ellos. Igual queremos implementarlo para los vendedores ambulantes. Por lo tanto, yo creo que esa sería nuestra conclusión. Esa sería nuestra conclusión para finalizar y lo que nosotros queremos hacer para la ley de gestión de residuos. Yo les voy a hablar acerca de los antecedentes de la ley de nuestra gestión de residuos. Como primer punto vamos a tocar el tema de la Constitución política, porque es importante señalar que viene desde un artículo que está fundamentado en esta misma Constitución. Tenemos que en el artículo 115, fracción 3, inciso C, nos indica que los estados adoptarán un régimen interior para la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio conforme a las bases. Es por ello que en nuestro tema queremos concientizar y analizar sobre las diversas jurisprudencias que existen como el derecho comparado con otros países para implementar las leyes de las cuales hace alguna referencia para su mayor ejemplificación. A través de diversas investigaciones pudimos llegar a que tengo referencias de jurisprudencia para leyes similares en las cuales se puede implementar. Una de las principales es la ley de Guatemala, que esto va directamente asociado con la demanda de recursos para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, creando un patrón de consumo que produce un aumento en la generación de los residuos y desechos sólidos, y el incumplimiento de separación de desechos sólidos puede acarrear multas equivalentes hasta por 40 salarios mensuales, que en derecho comparado a nuestra implementación de iniciativa de ley es que a través de los residuos que la gente no cumpla con estas imposiciones se les multen hasta mínimo con unos 20 salarios mínimos. Tenemos la ley de Bolivia, que es la ley 755 de gestión integral de residuos, aprobada el 28 de octubre de 2015, conforme al artículo 41, que establece que los gobiernos autónomos municipales deben establecer y aplicar la planificación municipal para la gestión integral de residuos. Y por otro lado, establecer y aplicar la planificación municipal para la gestión integral de residuos sólidos en concordancia con los principios y políticas de ley. El reglamento municipal para la gestión integral de residuos en el municipio tiene por objeto regular la gestión integral de residuos en el marco de las políticas municipales, departamentales y nacionales. Asimismo, el referido reglamento establece en su artículo 7, inciso B, la necesidad de elaborar el programa municipal de gestión integral de residuos, así como garantizar su implementación, seguimiento y monitoreo, ya que es importante que nosotros como mexicanos tomemos en cuenta que la basura es un problema social, de la cual preferimos evitarlo y hacer concientización de que podemos hacer un pequeño cambio a través de nosotros mismos. También tengo el enfoque de gestión integral de residuos, está orientado a maximizar la reducción de generación de residuos en volumen y peligrosidad. Ese es un punto importante también, que a veces no tomamos en cuenta que las empresas o los mismos lugares tiran basura y pueden ser peligrosos, sustancias tóxicas, o simplemente pueden dañar a una persona que pase y por accidente choque y con el objeto y se llega a lastimar. Promoviendo la separación en origen y recolección selectiva con la inclusión de recicladores de base y el tratamiento de la fracción orgánica para obtener composte, humus y otros subproductos, teniendo como fin que los residuos reciclables ya no ingresen a disposición final, lo que permitirá alargar el tiempo de la vida del complejo ambiental y realizar ahorros de recursos naturales y económicos, además de promover la disposición final segura y sanitaria de la fracción no aprovechable a nivel municipal o mancomunada. También tenemos otro derecho comparado con el país de Nicaragua, y esta ley de Nicaragua nos dice que establece que son derechos sociales de los nicaragüenses el habitar en un ambiente saludable, así como la obligación de su preservación y conservación, y el deber de adoptar patrones de producción y consumo que garanticen la vitalidad y la integridad de la madre tierra, la equidad social en la humanidad, el consumo responsable, solidario y el bien vivir comunitario.
Tenemos que tomar en cuenta que también en el resto de los países de Centroamérica se comparten dificultades para el manejo de los residuos y desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, tanto en los sectores urbanos como en los rurales, los que cada día aumentan producto del uso de materiales desechables y de sustancias más complejas en la producción de bienes y consumo, surgiendo la necesidad de establecer un marco legal que facilite una gestión integral relacionada con la reducción en la fuente, el reuso, el reciclaje, el manejo, la eliminación y la disposición final de estos residuos y desechos, que a pesar de contar con un Plan Nacional de Desarrollo Humano, el Plan de Desarrollo dice que una política nacional de producción más limpia, la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y la Humanidad, y en materia de la legislación general de medio ambiente y recursos naturales y la Ley de Municipios, entre otros instrumentos que establecen lineamientos y disposiciones sobre este tema en la actualidad, el régimen jurídico de gestión integral ha provocado conflictos de competencias y vacíos que son obstáculos para la gestión integral, transformándose a la vez en barreras para lograr el desarrollo sostenible. Es importante tomar en cuenta que también nosotros queremos hacer un cambio e implementar esta ley, o sea, y también como que en cierto punto modificarla, ya que pues existe, más sin embargo no se está tomando mucho en cuenta. Y como jurisprudencia y ley más importante, se investigó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que dice en su artículo 1, la presente ley reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en el territorio nacional. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención, de generación, valorización y gestión integral de los residuos peligrosos, mineros, metalúrgicos, sólidos urbanos de manejo especial, prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos. Determinar los criterios que deberán ser considerados en la generación y gestión integral de los residuos para prevenir, controlar la contaminación del medio ambiente y la protección de la salud humana. Así como también establecer los mecanismos de coordinación en materia de prevención de la generación, de la valorización y la gestión integral de residuos correspondientes a la Federación. Es importante formular una clasificación básica y general de los residuos que permita uniformar sus inventarios, así como orientar y fomentar la prevención de su generación y el desarrollo de sistemas de gestión integral de los mismos. Y también es importante definir las responsabilidades de los productores, así como también los importadores, exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como los prestadores de servicios en el manejo integral de los residuos. Básicamente nos habla de que es importante que tengamos en cuenta que los mexicanos tenemos derecho a un medio ambiente sano, pero siempre y cuando se prevea que estos mismos residuos pues se lleve a cabo una buena organización y un buen movimiento para que pues nosotros podamos disfrutar y al mismo tiempo seamos responsables de nuestros propios actos. También dice que promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales en las acciones tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una gestión integral de los residuos ambientalmente adecuada, así como la tecnológica, económica y socialmente viable, de conformidad con las disposiciones de esta ley. Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, así como definir los criterios a los que se sujetará su remediación. Fortalecer la investigación y el desarrollo científico, así como la innovación tecnológica para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento orientadas a procesos productivos más limpios. Como último punto, nos dice que establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y las disposiciones de que ella se deriven, así como la imposición de las sanciones que sean correspondidas.